convento de San Marcos con el Beato Angélico. Hay una serie de enunciaciones que él pinta, unas cuantas pintas, todas tienen una estructura similar. En este caso es muy posible que haya sido pintada por, a lo mejor no completamente, pero en algunas partes por alguno de sus discípulos. Yo entiendo que este cuerpo, por ejemplo, puede haber sido pintado por los discípulos. Nuevamente es un hecho bíblico, cuando el ángel viene a anunciarle a la Virgen que va a tener un hijo, que se da en una estructura arquitectónica propia de la época en que ha sido pintado, ¿no? Dentro de este convento hay una serie de pinturas en relación con la vida de Cristo, de San Marcos, que no tienen por ahí el detalle ni la delicadeza, les diré, de las pinturas de los retablos o de las tablas que hemos visto recién, ¿no? En general estas son pinturas al fresco. Esto se hace con otro pincel, con otros pigmentos, y fíjense cómo los escenarios son un poco más rígidos, más duros que los que hemos estado viendo. Este es interesante también porque hay un hecho bíblico. Acá está levantándose, saliendo de la tumba, Jesús está recién resucitado y va a ascender al cielo, ¿no? Entonces aquí está María Magdalena. Fíjense cómo la estructura de la roca es bastante parecida a las de Giotto. Sin embargo, fíjense estas líneas de perspectiva de la puerta, qué bien hechas que están. Nuevamente, en el primer plano está Cristo y María Magdalena. Hay un segundo plano con los árboles y este cerco, y atrás sigue el bosque. Fíjense cómo la naturaleza o el estudio naturalista no entra en conflicto con el hecho histórico o el hecho religioso, ¿no? El hecho del pasado, sino que más bien conviven de una forma bastante armónica. Eso puede verse ahí. Este es interesante porque es el entierro de Cristo, ahí lo están envolviendo para enterrarlo. Tiene una composición muy interesante esta obra. Él gusta mucho de las líneas curvas, como verán en toda su obra. Y aquí aparece, yo creo que debe ser San Marcos, ¿no? Porque está en el convento de él. Pero fíjense lo que es esto, las curvas que tiene. Si uno siguiera estas líneas, si uno siguiera esto por ahí o esto por allá, fíjense estas líneas curvas como hacen como una suerte de caracol que nos lleva al interior de esta cueva, que es un poco más oscura, pero tampoco tanto, ¿no? Pero yo creo que la composición es la que da ese movimiento y nos marca esto en el primer plano y esto muy atrás, muy adentro, ¿no? Es una pintura muy interesante que nuevamente tiene unas formas cerradas, cada una se cierra con una línea de contorno muy delgada que usa el Beato Angélico en este caso, aun que se trate de un fresco. Estas pinturas tienen menos detalle en algunas cosas, como por ejemplo en las aureolas y eso, pero fíjense la observación de la naturaleza que hay acá y la indicación de que para allá está el infinito, ¿no? El infinito que va a ser un infinito físico, digamos, pero como es. Digamos, uno nunca llega al infinito, porque si va avanzando siempre hay algo por detrás. Sin embargo, la perspectiva, ustedes recuerden que el infinito se marca con un punto. Entonces acá está indicado el infinito también, ¿no? Y fíjense cómo esto está trabajado en perspectiva a pesar de la relación con estas rocas, no sé qué. Bueno, acá hay otro que es Jesús en el limbo, que vuelve a salvar, baja al infierno en realidad Jesús, por eso ahí ha tirado la puerta, está aplastado ahí
el diablo, y hay unos diablos ahí escondiéndose y está sacando a los que han sido encerrados injustamente, ¿no? Ahora fíjense el movimiento de las telas, la luz. Toda la luz está puesta en Jesús, y supongo que este será San Pedro o algo así, ¿no? En la luz está puesta en él, emanada de él, y todo lo demás es oscuridad. Pero fíjense cómo aún en estas formas orgánicas está perfectamente legible la perspectiva, la noción de perspectiva, y en ese sentido la construcción de un espacio tridimensional. Este no es el mismo que vimos, es otra anunciación que también está en ese convento. Como verán, tiene los mismos caracteres. Este es un poco menos, es un poco más gruesa la arquitectura. No hay en esa habitación del fondo, no hay un mueble como en la otra que marca la profundidad, pero sí hay una ventana, ¿no?, que conecta este fondo con esto, con ese fondo de bosque. Esto es también lo que yo les nombré antes, que es una veduta, ¿no?, que es esa apertura hacia el fondo. Bueno, ese está en el convento, o si uno sube por esta escalera, allá atrás está pintado en un mural esa anunciación. Y hay otros como nacimientos, hay muchísima obra del Beato Angélico, y no hay con cuál quedarse de divinas y de preciosas que son, porque tienen una calidad técnica, una articulación entre lo religioso y lo secular tan notable y tan bella, porque son muy armónicas. Él busca la belleza en ese refinamiento técnico y en esa ductilidad con la que maneja las líneas y el brillo de los colores, ¿no? Acá tenemos una pintura muy conocida de él, que es nuevamente el juicio final, ¿no? En este caso él articula dos cuestiones. Una es el Apocalipsis de San Juan, que es un texto bíblico, y la Divina Comedia, el infierno que el Dante relata. Eso no es un dato menor, teniendo en cuenta que estamos en el Renacimiento y que esos literatura es accesible a los círculos de intelectuales, entre los que se encuentra el Beato Angélico. Vemos una estructuración del espacio muy interesante, con unos 3 bloques circulares en el centro, con un triple círculo armando la mandorla, con Cristo entronizado, la Virgen y San Juan y los ángeles a su alrededor. Y fíjense estas líneas que ha marcado donde ha puesto a los santos, como dando la sensación de tridimensionalidad, porque giran alrededor o por encima de toda esta gente que acaba de salir de las tumbas, ¿no? Fíjense que las tumbas están construidas en perspectiva, y al final está el infinito. Fíjense cómo se ve la lejanía, con la luz del sol ahí ocultándose. Bueno, de este lado están los que rogándole a Dios que no los manden al infierno, y estos ya están siendo conducidos al paraíso, y de este otro lado están yendo al infierno, y este es el infierno dantesco, ¿no? Fíjense ustedes los planos, estos que están ahí en capilla, digamos, que no saben para cuál de los dos lados van a ir a dar, están en un plano horizontal, y estos que van al infierno, fíjense cómo están en un plano oblicuo. Es decir, que él mueve el suelo con la idea de descendimiento, y en este caso no. Les muestro unos detalles. Ahí tienen las tumbas abiertas. Esto es conocimiento de la perspectiva, porque hacer esto es saber que las líneas paralelas se juntan en el infinito, y todas esas cuestiones que ustedes vieron en dibujo 1, ¿no? Lo mismo que esto está hecho en perspectiva perfectamente y coincide con esto otro. En este caso,
este elemento lo determina como una pintura del Renacimiento propiamente, ¿no? Bueno, y tenemos las escenas del infierno, con las personas siendo martirizadas ahí con los diablos, otras las están cocinando, qué sé yo, se los está comiendo el diablo, están entre el fuego, las víboras los pican, bueno, son cosas terribles que les pasan, ¿no? Los murciélagos, eso es una cosa terrible, oscura. Acá fíjense, están los que van al infierno y los que están rogando por su salvación. Miren cómo le piden a Dios para que no los mande al infierno y los mande al paraíso. Qué diferente el tratamiento entre una cosa y otra, ¿no? Es verdad que la fotografía no ayuda mucho, pero la definición de cada uno de estos personajes, todos con aureola, es decir, que estos todos se van a salvar en relación con estos, y no es que hay de todo un poco, ¿no? Porque fíjense que acá hay un sacerdote, un obispo, y acá hay otro, unos van al infierno y otros van al cielo. Este es un sacerdote, fíjense que también va al infierno, y los diablos los esperan, los diablos los acechan, y fíjense las gestualidades, los cuerpos en tensión, y en cambio todos estos, los cuerpos están no tan relajados porque están todos rogando, pero no tienen este nivel de expresividad. Y acá tienen dos escenas contrapuestas de la misma pintura, el paraíso y el infierno. Y en el paraíso fíjense que va a repetir todas las características que yo les venía comentando de la luz propia, el estudio de la naturaleza, la definición de lo lejano y de lo cercano con el mismo grado de nitidez, la línea de contorno como una característica propia de la construcción de la forma. Y esto se los muestro como para despedirnos del Beato Angélico. Esto también era una anunciación, está cortada acá porque la dividieron en distintas maderas y entonces están por separado, pero se cree que estas fueron parte de la misma pintura, ¿no? Fíjense la delicadeza y la espiritualidad del tratamiento, ¿no? De los rostros con este tratamiento, el gesto emotivo de la Virgen sin ser dramático, porque ustedes recuerden que él no lleva las cosas al nivel del dramatismo. Yo pienso, como estos colores son tan vibrantes y tan un poco extraños son, yo viendo más de cerca esta pintura considero que el pan de oro sigue por debajo y que ha pintado encima con capas muy livianas de este rosado, rosado anaranjado por algunas partes, que le dan esa vibración, esa luz casi mística de las obras del Beato Angélico. Eso es una apreciación personal mía, porque no lo he encontrado con mucha claridad explicada la técnica. Sí sé que esto es un temple, yo supongo que debe ser al huevo. Eso está trabajado con los óxidos, con la yema del huevo y con un poco de aceite de lino, ¿no? Y estos trabajos en oro se hacen en cuanto hace el dibujo, porque acá está primero planteado el dibujo, puesto el oro y trabajado el oro, y después ha sido pintado. Pero yo creo que este pelo, por ejemplo, o el rosado, inclusive estos verdes de los sombreados de los cuerpos, se ven así porque tienen debajo el pan de oro también. Bueno, eso del Beato Angélico, como les dije, tienen que ir estudiando, mirando lo que les he indicado.